Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 13 de junio, queridos hermanos. Estamos ya en el domingo 11 del tiempo ordinario. Han pasado ya las solemnidades de la Santísima Trinidad y de Corpus Christi, que de alguna manera nos ayudaban a prolongar la gran fiesta pascual. Hemos ya retomado el tiempo ordinario también en el ciclo dominical y continuamos leyendo el Evangelio de Marcos, el que es más propenso a narrar los hechos de la vida de Cristo que sus discursos, aunque también tiene algunos capítulos en que nos ofrece la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, este capítulo 4 que estamos leyendo, que es todo él condensado en parábolas. Parábolas que presentan una pedagogía admirable para que la gente entienda lo que es el reino de Dios. En este capítulo Marcos narra la parábola del sembrador y más brevemente la de la lámpara y la de la medida. Y termina diciendo que con muchas parábolas parecidas exponía la palabra. Las comparaciones que usa Jesús son tomadas de la vida del campo o de la sociedad de su tiempo. Ciertamente no nos cuesta mucho a nosotros aplicarlas a nuestra vida cristiana de ahora. La primera lectura del libro de Ezequiel en el capítulo 17 nos regala una comparación que ha sido escogida para preparar la que luego ofrecerá Jesús en el texto del Evangelio. El profeta asegura que Dios puede sacar de una rama o un esqueje de un cedro bien frondoso otro árbol igualmente noble y bello, en el que vendrán a anidar los pájaros, es decir, el resto de Israel, quienes están en el destierro, porque Dios reconstruirá al pueblo elegido y sabrán que Él es Dios, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes y hace florecer los árboles secos. No olvidemos que Ezequiel es un profeta que compartió con el pueblo el destierro de Babilonia allá por el siglo VI a.C. y comunica al pueblo cuáles son los planes salvadores de Dios, animándoles a la fidelidad y a la esperanza de volver a la patria. Es la misma enseñanza que encontramos en el Salmo que complementa la primera lectura. Al salmista también le gusta la comparación y dice que el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. No solo dará gusto verlo cuando es joven y fuerte, porque en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, como la vida de uno que sabe ser fiel a Dios en todo momento. De las 5 comparaciones o parábolas que Marcos reúne en el capítulo 4 decíamos, hoy leemos 2, la de la semilla que crece por sí sola y la de la semilla de mostaza que siendo la más pequeña se convierte en un arbusto considerable. Marcos es el único evangelista que nos presenta la primera. Lo que hace el agricultor es sembrar esa semilla, pero luego ésta crece sola.
por la fuerza intrínseca que Dios le ha dado tanto a la semilla como a la tierra en la que germinará. Va creciendo sin que él sepa cómo, hasta convertirse en una espiga que da grano. La segunda compara la pequeñez del grano de mostaza, que se ve era proverbial entre los judíos, con el final del proceso de su crecimiento, un arbusto de 3 o 4 metros en el que pueden venir a anidar los pájaros. La semilla tiene una fuerza interna que la ha dado Dios, y por eso, con la fecundidad que tiene la tierra, se realiza el proceso de germinación y crecimiento. El protagonismo no es del agricultor, la semilla sí, y en el fondo Dios. Eso pasa en el campo, pero también en nuestra tarea eclesial, cuando en la actividad humana hay una fuerza interior como el amor o la ilusión o el interés. La eficacia de nuestro trabajo crece notablemente, pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su espíritu, o la gracia de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Hay que entender que las parábolas nos ayudan a conducir nuestra historia según el plan de Dios. No podemos olvidar el protagonismo y la fuerza de Dios que tienen su palabra, sus sacramentos, su gracia. Nos puede pasar dos cosas. Si todo sale bien, creer que el mérito es nuestro. Y si nos va mal, hundirnos creyendo que estamos solos. Por eso nunca tendríamos que llenarnos de orgullo, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. Es bueno recordar lo que dijo Pablo: yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni porque la primavera esté en los calendarios. Así la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestra pedagogía, aunque ésta tenga que cuidarse. El verdadero agricultor siempre es Dios, y esto nos hace ser humildes, aunque sigamos trabajando con generosidad. Por eso es que nunca tenemos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo efectos que desearíamos. Tampoco a Jesús le responde a la gente, a veces ni siquiera a sus apóstoles. Tampoco Pablo y los demás misioneros de las primeras generaciones tuvieron éxitos rotundos al inicio. Sin embargo, el protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las situaciones de la iglesia o de la sociedad o de una comunidad concreta, no olvidemos, hermanos, la semilla se abrirá paso y producirá su fruto, aunque no sepamos ni cómo ni cuándo. Porque la semilla tiene su ritmo. Debemos tener paciencia como la tiene el labrador. Nosotros, lo que sí tenemos que hacer es colaborar con nuestro esfuerzo, pero el reino crece desde dentro por la energía del Espíritu de Dios. No olvidemos lo que Jesús dice a los apóstoles: sin mí no podéis hacer nada. El que anima un grupo de fe, o quien dirige unos ejercicios espirituales, o quienes predicamos cada domingo, cada día en la comunidad por nuestro oficio sacerdotal, nunca hemos de pretender que se vean inmediatamente los frutos. Lo que sí hemos de hacer es no estorbar al Espíritu de Dios, porque es Él quien hará fructificar todos los esfuerzos. Cuando Marcos escribe su evangelio, probablemente había desánimo en muchos cristianos por los fracasos en las diversas ciudades, por las persecuciones. Por eso reproduce estas parábolas para animarles en su empeño evangelizador y misionero, subrayando que en el fondo todo es obra de Dios. Son parábolas que también a nosotros en este siglo nos pueden dar ánimos. Hagamos nuestro trabajo, pero dejemos que Dios haga el suyo y siempre lo hará perfectamente. Aprendamos a tener confianza. Recordemos que la palabra de Dios siempre es eficaz y que nosotros debemos aprender a confiar mientras trabajamos, como lo hace el campesino cada día.
Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.